Bien, vamos a iniciar esta conferencia entonces del principio divino y vamos a comenzar donde la dejamos el sábado pasado, que fue los principios de la creación. Estábamos hablando sobre las tres partes fundamentales del principio divino y entonces vamos a compartir pantalla para ello. Permítanme. Bien, entonces habíamos quedado en esta parte donde hablamos sobre las tres partes fundamentales del principio divino. Y cómo es tan importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos eso y tengamos ese mapa en nuestra mente, porque sí nos va a ayudar a ubicarnos en el principio divino, ¿verdad?, en qué parte nosotros nos encontramos. Y también nos puede ayudar a nosotros, por supuesto, en qué parte estamos de lo personal, ya hablando a nivel personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede hacer una reflexión o pensar en sí mismo, ¿verdad? Uno puede pensar si mi vida es feliz, ¿verdad? Si mi vida está llena de infelicidad, de sufrimiento, de ignorancia. Entonces, nosotros tenemos que examinar a nosotros mismos y personalmente tenemos que, dijimos así como dice el principio, ¿verdad? Tenemos que caminar esa ruta de la restauración, ese camino de la restauración, que no es un camino fácil, porque cuando el ser humano cayó, pues nosotros adquirimos algo que nos llevó a tener malos deseos, que es una contradicción que todos tenemos en nuestra mente. No hay nadie que se escape de esta contradicción, ¿verdad? Y esa contradicción es la que nos lleva a tener esos malos deseos que finalmente si los hacemos, si los llevamos a cabo, pues vamos a tener unos resultados malos, ¿verdad? También vamos a hacer malas acciones y vamos a experimentar una alegría que es pasajera, o sea, que una alegría falsa si nosotros seguimos esos deseos de nuestra mente mala. Entonces nosotros estamos en un estado de contradicción. Sí tenemos buenos deseos de hacer buenas cosas, pero dentro de nosotros también se encuentra esa naturaleza de querer hacer el mal, de desear lo malo, ¿verdad? De hacer cosas que van en contra de los principios que ya Dios había establecido. Entonces eso está mal. Y esa contradicción no la tenemos todos, así como decía en Romanos 7, 22 al 24. eh, el apóstol Pablo nos habla en ese versículo sobre esa contradicción y cómo él se sentía en ese momento, porque tenía esa contradicción. Él se sentía miserable, ¿verdad? Decía, miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y claro, es que el cuerpo es el que se revela en contra de la mente. Nosotros fuimos creados para que nuestra mente siempre estuviera en la posición de sujeto. Y la mente, por supuesto, es lo que se conecta a Dios. Fuimos creados para estar siempre conectados con Dios en todo momento. Entonces, al estar nuestra mente en la posición de sujeto, en la posición de dominio sobre el cuerpo, naturalmente nosotros transmitiríamos la voluntad de Dios al cuerpo, ¿verdad? Si la mente se pone de sujeto, o sea, dominando al cuerpo, al cuerpo. Y la mente, por supuesto, la mente conectada con Dios. Ese es el ideal. Pero debido a la caída, pues la mente no se pudo conectar con Dios, no pudo establecer esa conexión y el cuerpo terminó rebelándose contra la mente y estando en una lucha constante, que muchas veces esa lucha termina el ser humano cometiendo pecados, cometiendo malas acciones y por ende sintiéndose sin valor, sin propósito, ¿verdad? Porque nosotros somos como una taza que debe contener ese líquido y si y esa taza tiene un agujero, entonces no funciona, no tiene propósito de ser. Por lo tanto,
el ser humano, si no puede dominar su cuerpo y de esa manera transmitir la voluntad de Dios con su mente hacia su cuerpo, entonces el ser humano no va a poder vivir una vida verdadera, una vida con sentido, una vida con propósito, sino que constantemente va a violar principios universales y por lo tanto va a sentirse sin valor. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el propósito por cual fue creado, que es, fuimos creados para ser seres humanos originales, seres humanos, hijos de Dios, que fuimos creados para ser la imagen de Dios. La Biblia misma lo dice, ¿sí o no? Y creó Dios al hombre a su imagen, dice la Biblia. La imagen de Dios lo creó hombre y mujer. Entonces nuestra misión en sí es asemejarnos a Dios. Pero si tenemos esta contradicción dentro de nosotros, ¿cómo vamos a ser iguales? ¿Cómo nos vamos a asemejar? ¿Verdad? Dios es perfecto. Dios no tiene pecado, Dios no tiene malos pensamientos. Dios es bondad solamente. No tiene esa contradicción que nosotros tenemos. Entonces, a veces como que se nos hace difícil entender, ¿verdad? Eso, cómo puede ser algo perfecto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser Dios perfecto? Pero en realidad lo que somos anormales somos nosotros, ¿verdad? Los que cometieron el pecado somos nosotros. Los que se apartaron de Dios fue el ser humano. Entonces, eh, por esa razón, el ser humano ahora, dice el principio divino, vive al borde de la destrucción, debido a que tiene esta contradicción dentro de sí mismo que lo lleva a experimentar esa destrucción, ¿verdad? Lo lleva a experimentar la vida sin propósito. Y entonces, ¿qué vamos a estudiar en el principio divino? Vamos a hablar sobre la caída humana, cómo se originó el mal, cuál es la raíz del pecado, y de esa manera, eh, nosotros al averiguar la raíz del pecado y conocer el origen del mal, podríamos eh, trabajar en nosotros mismos, conociendo ya cómo se origina el mal, podemos erradicarlo en cada uno de nosotros, o sea, trabajar para crear un carácter verdadero, un carácter fuerte, un carácter ideal que Dios pueda utilizar para diferentes propósitos. Es como si esa taza que tiene un agujero, nosotros identificamos dónde queda el agujero, de qué tamaño es, y podemos de esa manera idear un plan para tapar ese agujero, ¿verdad? Porque ya sabemos dónde está ubicado, ya sabemos el tamaño del agujero, entonces lo conocemos bien. Entonces podemos crear un plan para tapar el agujero de esa taza y no va a ser una taza original, obviamente, porque ya tiene esa ruptura, pero va a poder contener el líquido, va a poder funcionar como una taza original, ¿sí o no? Vamos a poder funcionar entonces si nosotros perseveramos en nosotros mismos. Por supuesto, no es un trabajo fácil porque estamos viviendo en un mundo de Satanás, donde Satanás tiene dominio y constantemente recibimos tentaciones de Satanás, ¿verdad? De nuestro día a día, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestra nación. Por todos lados, Satanás quiere eh, acorralarnos. Pero ahí está entonces nuestra misión de nosotros tenemos que ser conscientes de esto y pues trabajar en nosotros mismos. En así como nosotros podríamos tapar el agujero de una taza para que funcione mejor, y trabajar para eliminar esa contradicción que hay en nosotros, ¿verdad? Todos nosotros podríamos tenemos mucha contradicción, tenemos vicios, malos hábitos. Sabemos que está mal, pero seguimos haciéndolo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la autorreflexión y conocerse a uno mismo, la importancia de conocerse a uno mismo, decía un filósofo, ¿verdad? Que la importancia de conocerse a uno mismo y así poder trabajar en uno mismo. Porque al final del día, de todos modos, hermanos y hermanas, es misión de nosotros, nuestra misión
cultivar nuestro espíritu, nuestro yo interno, para vivir en la eternidad con Dios. Entonces, misión de cada uno de nosotros, no es misión de fulano, del vecino, del pastor, no es misión del Papa de Roma, ¿verdad? No es misión del Mesías, no, es mi misión personal. Cada uno es responsable de su propia perfección. Ya vamos a ir hablando más adelante. Pero en esta parte solamente lo que quería aclarar es que por lo menos estar consciente de que tenemos esa contradicción. Tenemos esa contradicción y tenemos que trabajar para erradicarla. Tenemos que crear un plan. Si tenemos malos hábitos, si tenemos malas acciones, si tenemos malos pensamientos, entonces tenemos que conocernos esos malos hábitos y crear un plan, una estrategia para eliminar esa naturaleza caída. Y es que el ser humano también tiene la dicha, ¿verdad?, de que tenemos la fuerza de la conciencia. La conciencia es algo que actúa en cada uno de nosotros, es como una fuerza, una voz interna que nos dice qué es lo correcto, ¿verdad? Nos advierte que no tenemos que hacer cuando vamos a hacer algo malo. Automáticamente la conciencia nos dice que tenemos que cambiar el rumbo del camino que estamos llevando. Entonces, esa es la importancia de la conciencia. La conciencia nos ayuda a hacer buenas cosas y a rechazar los malos deseos. Y bueno, ¿de dónde aparece la conciencia? Bueno, el principio divino dice que el sujeto de la conciencia es Dios. Y la conciencia está de acuerdo al nivel de verdad. O sea, que depende de cuánta verdad conozca esa persona, de verdad de Dios, por supuesto, así va a ser su nivel de conciencia. Claro, porque este mundo es un mundo de mentira, ¿verdad? Todos lados, todas partes que nosotros vayamos, ahí está el diablo ahí con su mentira, ¿verdad? Con la mentira y siempre engañándonos, creyendo que la vida es simplemente eh, de placeres físicos, simplemente disfrutar, ¿verdad? Y haciendo que nos olvidemos de que existe Dios, de que existen sus principios y de que es aburrido. De Satanás es muy bueno en decirnos que es aburrido, las cosas de Dios son aburridas. Eh, Siempre trata de hacer ver que a Dios no le va bien, ¿verdad? Siempre Satanás hace eso. Pero hay un arma que Satanás no puede vencer, que es la perseverancia, ¿verdad? Por eso Dios ha venido perseverando durante muchos años, 6000 años bíblicos, para que el ser humano pueda de alguna manera entender su voluntad y conectarse a Él, conectarse a Dios. Entonces, ya hay un gran trabajo, ¿verdad? Ya hay un gran trabajo hecho, pero todavía falta un gran tramo por hacer para establecer el reino de los cielos. No está todavía completo, así que tenemos que seguir trabajando. Y por eso estamos enseñando de que el ser humano consta de dos partes fundamentales. Todos nosotros tenemos dos aspectos, un aspecto interno, que es nuestra mente, y también tenemos ese aspecto externo, que es el cuerpo. La mente es invisible y el cuerpo visible. Entonces, cuando el ser humano cae, él cae en un estado de ignorancia. Y esa ignorancia, pues, también se divide en dos. Una ignorancia interna, que es correspondiente a la mente, y la otra es la ignorancia externa, que, pues, corresponde al cuerpo. ¿Qué es la ignorancia interna? La ignorancia interna es la ignorancia de las preguntas referente a si existe Dios, si existe un mundo espiritual, si existe la vida después de la muerte, todas esas preguntas. Y la ignorancia externa es la ignorancia eh, a las diferentes preguntas como si, por ejemplo, eh, cómo funcionan los diferentes fenómenos físicos,
eh, así, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con el mundo físico y la ciencia. O sea, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona, por ejemplo, cómo ocurre la lluvia, cómo ocurren los fenómenos naturales, por qué ocurren los terremotos, por ejemplo, lo que pasó hoy, ¿verdad? Con el eclipse, cómo es que ocurre un eclipse, todo lo que tiene que ver con fenómenos físicos naturales que corresponden al cuerpo externo, o sea, la forma externa, mundo físico. Entonces, todo eso es la ignorancia externa. Y la ciencia es la que se encarga de explicar esas cosas externas para que el hombre pueda adquirir esa verdad externa. La ciencia es lo que nos ayuda. Y la religión nos ayuda a nosotros a entender más sobre Dios y el mundo del espíritu, el mundo del mundo espiritual, valga la redundancia. Es lo que nos ayuda a entender más sobre Dios, su voluntad, y así poder nosotros tener esos dos tipos de conocimiento, tu conocimiento interno y externo. Pero a través de la historia el ser humano ha ido encaminándose y, y bueno, eh, ha ido encaminándose el ser humano hacia la verdad. Él siempre trata de salir de la ignorancia al conocimiento para ir, por supuesto, restaurándose. Pero la ciencia y la religión han llevado caminos separados a través de la historia. O sea, lo que la religión afirma, la ciencia lo niega y la ciencia tiene otra versión de las cosas, como por ejemplo la creación del ser humano o cómo se originó el ser humano. La ciencia dice que nosotros evolucionamos del mono, ¿verdad? O evolucionamos, pues. Y la religión, pues, nos dice que nosotros fuimos creados por Dios y que Dios tomó barro y que Él sopló. Y ese soplo de aliento de vida fue lo que creó a Adán y a Eva. Y pues las personas tendrían entonces que elegir qué camino seguir, ¿verdad? Si el camino de ser un religioso o el camino de ser un científico ateo, ¿verdad? Porque no pueden elegir ambos porque pues tienen teorías y enseñanzas que se contradicen, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos aquí? Es ahí por eso donde tiene que aparecer una nueva expresión de la verdad y esa es la misión del principio divino. Ese principio divino que estamos enseñando el día de hoy tiene la misión de eh, unificar tanto la verdad interna como la verdad externa, tanto la verdad de las cosas religiosas que tienen que ver con Dios y las cosas científicas que tienen que ver con el mundo natural físico. Entonces, esa nueva verdad tiene que ser capaz de unificar esos dos ámbitos en una sola verdad completa, para que el ser humano pueda recibir esa verdad completa y pueda sentir una felicidad completa, una felicidad verdadera. ¿Por qué? Porque el ser humano siguiendo uno u otro camino no puede llegar a ser feliz. No podemos llegar a ser feliz siendo 100% religiosos y de esa manera, al ser religiosos, ignoramos todo lo que las enseñanzas científicas y somos religiosos, entonces nos convertiríamos en religiosos irracionales, ¿verdad? Solo por fe, creemos por fe, aunque no podamos explicar las cosas de Dios, no podamos explicar ciertas cosas, pero nosotros por fe creemos. Pues nos volveríamos unos religiosos irracionales, pero en realidad Dios no quiere que seamos irracionales, que seamos, que no pensemos, ¿verdad? Sino que Dios quiere que razonemos y la razón Dios nos la dio también para que expliquemos cómo funcionan las cosas. Entonces, pues de ahí es donde la religión tiene que evolucionar también. Y la ciencia también tiene que evolucionar en el sentido de que el ser humano no puede llegar a ser feliz simplemente creyendo en el mundo material, creyendo en las cosas físicas, cosas materiales, y pensando que no hay nada después de la muerte, pensando de que no existe Dios, entonces viven una vida sin propósito, sin sentido, y terminan frustrados, terminan sintiéndose sin valor. Entonces, ese tipo de personas, sí, tampoco llegan a ser felices. Por mucho que tengan mucho dinero, muchos,
bienes materiales, esa persona siempre va a sentirse frustrada por eh, su situación. ¿Y eso es por qué? Porque tiene un espíritu que necesita ser alimentado. Y el espíritu, solo Dios puede alimentar el espíritu, ¿verdad? A través del amor y la verdad. El espíritu no le puede dar cosas materiales, no le podemos dar alimento físico, gallo pinto o cualquier comida física, carne, etcétera. ¿Verdad? La mente se alimenta de una manera diferente, que es a través del amor de Dios, amor y la verdad de Dios. Bien, entonces, conociendo esto, sabemos que esa nueva verdad tiene que aparecer para poder llevar al hombre a experimentar esa felicidad completa que desde un inicio de la creación debió haber experimentado. Nosotros fuimos creados para ser felices 100%, totalmente, ¿verdad? En un mundo sin enfermedades, un mundo sin guerras, un mundo de paz, un mundo donde solo experimentaríamos felicidad. Ese es un mundo increíble que casi que no lo podríamos imaginar, ¿verdad? Ese mundo sería, solo podríamos pues tratar de pensar cómo podría ser, pero llevarlo a la práctica es algo muy, muy difícil de hacer. Pero, pero es como la semilla de mostaza, dijo Jesús, ¿verdad? Que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace árbol. De tal manera, dice la Biblia, que incluso las aves del cielo pueden alojarse en ese árbol. O sea, Jesús estaba hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es algo que es paulatino, es algo que es progresivamente, que va creciendo. O sea, que no lo vamos a experimentar, sino que va a ir poco a poco. No es algo que va a bajar del cielo automáticamente y ya estamos en el reino de los cielos, ya. No, sino que es algo progresivamente, paulatino, creciendo paulatinamente. Y esto es porque la restauración del ser humano también es progresiva y paulatina, ¿verdad? El crecimiento espiritual es paulatinamente, se va haciendo. O sea, pausado, poco a poco, pero el ser humano va avanzando de esa manera. Bien, entonces el principio divino consta de estas tres partes fundamentales. Eh, Permítame. Ok, ay, perdón, dejé de compartir. Perdón. Vamos a compartir otra vez. Aquí estamos. Bien, entonces, hermano, como decíamos, el principio divino, ya vamos a terminar. Esta conferencia es súper rápida, así que no se preocupen. Eh, Permítame.